Hola, gracias por estar en este programa, Un café con raíces con aroma a Torá. Estoy solito, ayer estuvo Solanati y ya esperamos la próxima semana estar juntos. Por trabajo, ¿cierto? He tenido que estar acá en el norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta. Así que esta semana vamos a comenzar una nueva paracha, que es la número 26, que se llama, ¿cierto? Cheminí, y que en el Strong podemos ubicar esta palabra con el nombre, ¿cierto?, de octavo. ¿Ya? Me voy a compartir un poquito para que ustedes vean el strong, ¿ya? Eh, Hay veces que tenemos que... Aquí está, discúlpenme, pero bueno. Ahí está el strong hebreo, ¿cierto? El 8066 Shemini, que su definición es 8 o octavo, ¿ya? Esa es la definición que está definida, ¿cierto? Para esta paracha. Por lo tanto, podemos indicar que eh, va a ser un tiempo muy especial donde vamos a ver, ¿ya? Que la gloria del Eterno posa posará, ¿cierto?, en el tabernáculo, del cual ya hemos visto su construcción y las instrucciones para poder, ¿cierto?, llevar a cabo toda la vida que se va a realizar y ¿cierto?, todo lo espiritual que se va a realizar en aquel tabernáculo. La lectura, ¿cierto?, de esta parashá va a estar en el capítulo 9, del versículo 1 al capítulo 11, versículo 47 de Levítico, ¿ya? Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración pidiéndole al Eterno que nos permita, ¿cierto?, poder estudiar juntos esta parashá. No olvidemos, hermano, no olvide de que usted tiene la responsabilidad de verificar todo lo que nosotros digamos en la palabra. Como dice, ¿cierto?, nuestra hermana Katy Gómez, ya, todo, seamos verianos, ya, todo lo consultemos a la palabra, que esté apegada a la palabra, no a instrucción humana, no a teología humana, solamente a su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora estamos delante de su presencia, reconociendo que usted es nuestro único Dios, reconociendo que usted es nuestro creador y reconociendo, Señor, que usted es nuestro Salvador, que envió a su Hijo, Yeshua, a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias por el tiempo que usted nos ha permitido vivir, gracias por los años que hemos vivido, gracias por, Señor, porque usted nos ha permitido educar, nos ha permitido, Señor, poder entregar todo lo que podamos a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre Celestial. Si hemos fallado, si hemos, Señor, hecho algo indebido, si hemos hablado algo de más, si hemos, Señor, ofendido, si hemos, Señor, actuado de alguna manera con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor, perdónenos, Padre amado. Tenga misericordia de nosotros. Señor, traiga revelación a mí y a mis hermanos que están al otro lado de esta pantalla para que podamos, Señor, juntos crecer en su palabra. Gracias, Señor. Alabado, glorificado, exaltado sea su nombre, Señor. Señor, que toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo, Señor, el imperio, todo, Padre Celestial, todo, Señor, sea para usted. Que vivamos una vida cada dos, Padre amado. Permítanos, Padre amado. Señor, hemos aprendido que no hemos venido a este mundo a ser felices, Señor. Hemos venido a ser obedientes. Y, Señor, que podamos ser obedientes, Señor, a sus mandamientos. De tal manera, Señor, que nos lleve a poder vivir una vida en shalom, más que en felicidad, en shalom, Padre amado. Pedimos por Israel, pedimos por el shalom de Jerusalén, para que usted, Señor, sea con cada uno de nuestros hermanos allí en Israel. Protéjalos, Señor, guárdelos, Padre Celestial, porque hay una parte, Señor, de su pueblo. Y aquí estamos nosotros, la otra parte de su pueblo. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.
podemos hacer un resumen, ¿cierto?, de lo que hemos estado estudiando durante, ¿cierto?, este tiempo. Ya, un resumen cortito, ya hemos visto ya que se construyó el tabernáculo, hemos visto las ofrendas que allí se ofrecen, hemos visto primero la construcción, todo su desarrollo, hemos visto, ¿cierto?, las ofrendas que se tienen que ofrecer en el tabernáculo, los animales que se tienen, ¿cierto?, que están asociados a cada una de esas ofrendas. Señor, y hemos visto, Señor, hemos visto cómo se tiene que efectuar, ¿cierto? Cada una de las ofrendas, su forma, su manera, y hoy día ya nos encontramos, ¿cierto? Con un Aarón y con una familia sacerdotal de sumo sacerdote, que es de Aarón y sus hijos, dedicados. ¿Ya? En el capítulo 8 que vimos ayer, ¿cierto? Que nuestra hermana Natalie nos ayudó para poder entender también, y bueno, todos nuestros hermanos, aprovecho de darle gracias a todos nuestros hermanos que nos han apoyado y nos han ayudado en este tiempo, Señor. Podemos ver cómo ya todo esto que es, ¿cierto?, la preparación, la ofrenda, ya ha sido exhortada, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que en esta paracha que vamos a ver en esta semana, vamos a ver que el Eterno viene a posar en el lugar santísimo, ¿ya? Eh, Podemos hacer una similitud. El Eterno viene a morar en un lugar hecho, ¿cierto?, con manos de hombre, donde Él no habita en hombre, pero por amor a su pueblo, Él viene a habitar al único lugar, ¿cierto? Habitar, ¿ya? Allí habitó junto con su pueblo. Yeshua, en su forma física, ¿cierto? Dice allí en Filipenses 2, capítulo, versículo 6 al 8, dice, el cual, ¿cierto?, siendo en forma de Dios, Yeshua, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente, que nos falta, hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Ya? Vemos cómo Yeshua dejó ese lugar privilegiado por amor hacia nosotros. ¿Ya? Y Yahweh, por amor a su pueblo, Israel, él vino a morar en ese tabernáculo. No tiene forma como los otros dioses que tenían, ¿cierto?, en ese tiempo otros pueblos. Él vino a posar por amor. ¿Ya? La palabra importante acá es el amor, no el amor sentimental, que yo te amo, Dios. Bueno, si usted dice amar a Dios, guarde sus mandamientos. Eso es lo que Él, ahí está el reflejo. No hay otra forma. No es porque yo vaya a ir todos los días a la iglesia. No. Ah, no, porque yo, ¿cierto? Oro, o estoy en la casa y estoy calladita y no. Ah, no. Solamente demostramos nuestro amor con el Eterno si guardamos sus mandamientos. ¿Ya? En esta paracha, como le digo, va a venir el Eterno ya a posar, pero también, ¿cierto?, van a ser algunas instrucciones impartidas, ¿cierto?, por el Eterno para mantener el templo, el tabernáculo, cuerpo, limpio para Yahweh. Ustedes durante, ¿cierto? No voy a hacer un spoiler, pero ustedes se van a dar cuenta por lo que yo le estoy diciendo cuando ya lleguemos, ¿cierto? Casi jueves, viernes por ahí, también a lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto?, con limpio. ¿Ya? Y funcionando de manera saludable, ¿ya? Durante esta paracha vamos a partir con la aliyá número uno, que se encuentra en Levítico 9, del versículo 1 al versículo 11. Y dice así el versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Es importante entender que Moisés y sus hijos venían en el capítulo anterior de una consagración o de su consagración, perdón, no Moisés, Aarón, ¿ya? Para oficiar en el tabernáculo y se le indicó que tuviera 7 días, ¿cierto?, de dedicación. Aquí el pasaje comienza en el octavo, o sea, después del séptimo, que es perfección, viene lo
adicional a la perfección, que es el nuevo comienzo. Son nuevos tiempos. El Eterno nos invita muchas veces a que nosotros empecemos nuevos tiempos. ¿Ya? El número 8 representa esos nuevos tiempos. ¿Ya? También podemos ver, ¿cierto?, que el número 8 está reflejado con la letra Het. ¿Ya? Vaya la letra Het, hermano. Bueno, ahora que yo, ¿cierto?, aprendí a usar esto, ahora ya puedo meterme, ¿cierto? Ahí está la letra G. Esta es la letra G, ¿ya? Para que ustedes vayan, ¿cierto? También familiarizándose con el alfabeto, ¿cierto? Hebreo, perdón, hebreo o judío, ¿ya? Esta es la letra G. Esta letra, ¿cierto?, representa el número 8, pero también representa vida, ¿ya? Acá parece que hay algo que podemos ver. No, parece que, bueno, ya, ahí también lenta la internet, pero vamos a salir, ¿ya? Entonces la letra G, ¿cierto?, representa también la vida. En la Biblia está, ¿cierto?, este número, el octavo o 8, como habíamos visto, ya aparece en la Biblia 80 veces. 80 veces. Ahora, es importante en la cultura hebrea el número 8. En la cultura hebrea, y lo podemos ver también en nuestras palabras, en nuestra Biblia. Cuando Noé comenzó a poblar la tierra nuevamente después del diluvio, ¿ya? Primero entraron 8 personas y se bajaron 8 personas. O sea, representa un nuevo comienzo, ¿ya? En Primera de Pedro dice que dice, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Ya? También podemos ver la circuncisión de los niños en Génesis 17 del 10 al 14. ¿Ya? A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. ¿Ya? También al octavo día era dedicado el primogénito del pueblo. En Éxodo capítulo 22 del 29 al 30 nos dice, no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y de tu oveja. 7 días estará él con su madre y el octavo día me lo darás. Vemos la historia de Samuel, nos recuerda, ¿cierto? También la fiesta de los tabernáculos dura 8 días. En Levíticos 23:36 dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Siempre, en la cultura hebrea, siempre nos habla de fiesta y eso nos gusta, ¿ya? David era el octavo hijo de Isaí. Lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 12 al versículo 36, ¿ya? Y reemplazó a Saúl. Recordemos, ¿cierto?, al ver la historia, cómo Saúl se había comportado con el pueblo, ¿ya? David viene a hacer un nuevo comienzo. Era el octavo hijo de Isaí. Salomón también era el octavo hijo de David. Y vemos que él, ¿cierto?, podría haber sido su padre, pero Dios le dice que su hijo va a construir el templo. Un nuevo comienzo, tal cual como Aarón ahora. Un nuevo comienzo de Aarón, ¿ya? También, ¿cierto?, podemos ver que, como yo le decía, que la letra Het significa vida, ¿ya? En la cultura hebrea, podemos ver que la vida que nosotros, ¿cierto?, tenemos, nosotros podríamos decir, está relacionado con nosotros, es el aire. Y si nosotros nos vamos, ¿ya? Nos vamos a la tabla periódica, voy a acercar un poquito, el oxígeno con el cual nosotros podemos respirar y nuestras células eh, pueden y permiten la vida o permiten ser oxigenada para respirar y poder, ¿cierto?, dar vida, es el número 8, ahí está, número 8 de la tabla periódica. Casualidad, usted, ¿cierto?, puede llamarle de alguna forma, pero el 8 representa vida. Y Aarón y sus hijos también, ¿cierto?, empezaban un nuevo comienzo en todo lo que tenía que ver con la espiritualidad del pueblo, ¿ya?
En el versículo 2, ¿cierto? Moisés le dice a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, para la ofrenda de expiación, y un carnero para la ofrenda holocausto. O sea, un becerro para Hatat y un carnero para Olá. Mire, si nosotros nos podemos recordar, vamos a compartir un poquito la pantalla, ya podemos ver acá, ¿cierto? Las ofrendas del Eterno que ya vimos durante los primeros capítulos, ¿cierto? De Levítico. ¿Ya? Está la ofrenda Olá, que es holocausto, ¿ya? Está la ofrenda Minja, que es oblación, que está la fiesta Chalamín, que es de la fiesta de paz, perdón, la ofrenda de paz, está la ofrenda Hatat, que es el pecado, y la ofrenda Asham, que es la culpa. Si usted quiere saber más, vaya a nuestros videos. Allí va a encontrar la explicación que nuestros hermanos, ¿cierto? Ellos le han dado. Aquí, ¿cierto? Esto va a estar un poquito para que usted pueda ver después, ¿cierto? Buscar las lecturas bíblicas. Vemos el origen, que era voluntario, 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 obligatorio, obligatorio, los tipos de animales que se tenían que ofrecer, la porción que se debía dar a Dios, la porción del sacerdote, la porción del oferente, que es la persona que daba, ¿cierto? Entregaba, podríamos decir, esta ofrenda, ¿ya? Resultado, los gratos, los gratos a Dios y la expiación de pecado. La ofrenda de pecado, ¿cierto? La Hatat y la Cham. Relación con Yeshua, con consagración total de Yeshua. Él se ofreció como la. Él se ofreció como minja, pureza, humildad. Él se ofreció como ofrenda de paz, shalamim. Él se ofreció como ofrenda hatat, de perdón. Y él se ofreció, ¿cierto?, como asham, ofrenda de culpa. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver ya todas las ofrendas que se entregaron al pueblo de Israel que debieran hacer. Hay otras, ya no son la única. Por eso, si quieren saber más, vayan a nuestro canal. ¿Ya? Acá es importante, ¿cierto? En el versículo 2. Primero la expiación y luego la dedicación o la consagración, tanto de Aarón como de sus hijos, pero también del pueblo, ¿ya? Entonces, primero, ¿cierto? Aarón toma y después, y a los hijos de Israel hablará diciendo, tomad un macho, ¿cierto? Cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmole. Y acá hay otro más, ¿cierto? Otra ofrenda más, adicionalmente la que tenían que dar, ¿cierto? Los hijos de Israel, que inmoléis delante de Yahweh y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés, ¿ya? Delante del tabernáculo de la reunión. O sea, el pueblo, ¿cierto? Llevó todo lo que Moisés le había dicho para poder ofrecer ofrendas santas al Eterno. Y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros creemos que el Eterno se nos va a aparecer y queremos escuchar su voz y queremos tener esa sensibilidad. Pero acá aprendemos que primero tenemos que ir con una ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda? ¿Qué dice la palabra? ¿Ya? Os ruego, hermanos, ¿cierto? Que presentéis, ¿cierto? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. O sea, ¿cuál es la ofrenda? Muchas veces, ¿cierto? Esto lo miramos, ¿cierto? La lectura del Antiguo Testamento la miramos como algo que solamente la tenía que hacer Israel. Y solamente en ese tiempo, porque decimos, no, si eso ya pasó. Cuidado, hermano. La instrucción es de generación en generación y es perpetua. Por lo tanto, ya no hay tabernáculo, después pasó a ser un templo, pero hoy día usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Recordemos, vamos a hacer un paralelo. Egipto, esclavitud para el pueblo hebreo. Egipto,
esclavitud para nosotros. Somos esclavos, muchas veces tuvimos, ¿cuánto tiempo esclavos del pecado? Nos gustaba ver algunas cosas prohibidas, nos gustaba decir ciertas malas palabras, nos gustaba pelar, nos gustaba tanto Egipto. El Eterno viene y nos saca de Egipto. El Eterno sacó al pueblo de Israel, Yeshua nos sacó a nosotros de Egipto. Nos hizo cruzar el Mar Rojo. El pueblo de Israel cruzó físicamente, espiritualmente fue su bautismo. Nosotros venimos delante del Eterno, una vida vieja, ¿cierto? Es llevada al bautismo, una vida nueva es llevada, ¿cierto? A través de Jesús. Nuevos comienzos. El pueblo de Israel dejó atrás Egipto y comenzó. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cuántos años se demoraron? 40 años. ¿Cuánto usted y yo nos vamos a demorar? Algunos menos. Yo ya tengo 62 años que he vagado en el desierto. Porque para algunos el desierto, hermano, es solamente, ¿cierto? El desierto es cuando, estoy pasando por un desierto porque son las cosas amargas. Pero recuerden, si usted lee la palabra, vean que el pueblo de Israel esos 40 años no solamente hizo lo malo, sino que hizo lo bueno. Como ahora, en este pasaje bíblico, ellos eran obedientes. Tiempos buenos. Igual que nosotros. En este desierto hay tiempos buenos. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Dónde vamos a llegar? O sea, ¿dónde vamos a descansar? Cuando lleguemos a la tierra prometida. El pueblo de Israel, el que lo llevó a la tierra prometida fue Josué, ¿cierto? Pero en hebreo es Yehoshua. ¿Quién nos va a llevar a nosotros a la tierra prometida? Yeshua. El pueblo de Israel tenía un tabernáculo movible antes de entrar a la tierra prometida. Usted y yo somos ese tabernáculo movible, templo del Espíritu Santo. Dios le dio instrucciones a Moisés para que le dijera a Aarón, sacerdote, ¿qué dice la palabra hoy día con este templo viviente? Vosotros sois, ¿cierto? Real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio. Este templo tiene un sacerdote, este templo de David, que se mueve, hoy día está en Antofagasta, el martes estará en Villarrica. El templo se mueve, se mueve. Sigo siendo sacerdote de ese templo. Como sacerdote debo entender cómo llevar la ofrenda. La ofrenda olá es dedicación completa al Eterno. Yo me tengo que consagrar eternamente, ¿cierto? Presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tengo que hacer la ofrenda minjá, ¿cierto? De pureza. Tengo que hacer la ofrenda chelamín, la ofrenda jatá y la ofrenda, ¿cierto? Acham. El Eterno nos invita, hermano, al igual que Aarón, a que nos consagremos. Consagremos nuestras vidas en santidad. La única forma de ver al Padre es que si nosotros somos santos, en santidad. ¿Cierto? Sin santidad es imposible ver al Padre. Por lo tanto, ¿cierto? Primero debemos ser consagrados para poder llevar estas ofrendas, que el único, ¿cierto? Animalito es el Cordero, Yeshua. Por lo tanto, hermano, todo lo que hemos estado estudiando está referida a ti y está referida a mí. La palabra desde Génesis a Apocalipsis habla de un pueblo y ese pueblo somos nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Esta paracha que comienza octavo, nuevos comienzos. Busquemos cuáles son nuestros nuevos comienzos en el Eterno. Y lo único que nos pide es que busquemos su presencia, que mantengamos la leña acá, que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Mire, hasta el fuego.
El fuego fue dado, mire, el fuego, dice ese fuego que, ¿cierto? En el lugar, ahí donde se hacían, ¿cierto? Los sacrificios, ese fuego fue entregado por Yahweh, ¡pum! Se prendió. Y le dijo, este fuego no se debe apagar más. Y el fuego del Espíritu Santo, iré a hacer morada para ustedes, pero vendrá el Espíritu Santo con fuego. ¿Y cómo mantengo este fuego? Con leña. ¿Y qué es lo que es la leña? Salmo 1. A ver, vamos a leer un poco el Salmo 1, ¿ya? Vamos a buscarlo acá para que usted lo lea, miren. Es interesante lo que dice el Salmo 1, ¿ya? Salmo 1. No, Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será el varón, será como árbol plantado junto a agua de corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Súper interesante, hermano. Hoy día, ¿cierto? Fui a una reunión acá en Antofagasta con el pastor Raúl y él explicaba súper bien. Ese árbol, si Dios permite, ¿cierto? Tener leña de ese árbol, y ese árbol nos representa a quienes guarden sus mandamientos, la Torá. No le tengamos miedo a la palabra Torá, es instrucción. Y qué agradable que el Eterno nos dé instrucción, hermano. Entonces, acá vemos, ¿cierto? A Moisés ya haciendo todo lo que el Eterno le había indicado, ¿ya? Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar. Nuevamente, ya le había dicho la primera vez, ¿cierto? En los primeros versículos. Y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Pero ¿cómo por ti? Aarón diría, pero ¿cómo yo si yo tuve 7 días? Lo que pasa, hermano, ¿cierto? En un día hay malos pensamientos, hay deseos, ¿cierto? Ocultos en nuestro corazón. Por lo tanto, nos enseña que debemos estar constantemente analizando nuestra vida. ¿Saben qué es bueno el Shabbat? Entre todas las cosas, a mí me encanta el Shabbat, pero ¿sabe qué? Me da la posibilidad de que en una semana yo pueda acordarme de todas las cosas que no le he entregado al Señor. Por lo tanto, estoy constantemente en una renovación, ¿cierto? En la cual mi vida en santidad se mejora. Antes no, po. Antes iba a la iglesia y cuando sentía una cosita acá y que creía que era el Espíritu, pedía perdón. Y no me acordaba de muchas cosas. En la medida en esto, yo le contaba mucho, ¿cierto? Que en la medida en que he estado analizando esto, vienen a mí pecados, ¿ya? Pecados de antes, en los cuales yo creía haber pedido perdón y no lo había, no habían sido perdonados. Por eso la Torá, en esa instrucción nos enseña, ¿ya? Por ti, dice, primero el sacerdote, cada vez que le vamos a entregar una ofrenda al Señor, hagamos una holocausto, perdón, una expiación y un holocausto por nosotros. Y luego por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. También somos como, y ese pueblo es nuestra familia. A veces que tenemos algunos problemas como familia. Y esperamos que, cierto, que nuestros hijos puedan entender esto, ¿ya? Lo importante que es estar reconciliado, ¿cierto?, con el Eterno. El hijo pródigo dice, volveré a casa, vuelvo a casa. Espero que muchos vuelvan a sus casas. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él
y los hijos de Aarón. Perdón, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel, cierto, lo quemó fuera del campamento. Recordemos, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él, el Eterno, es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. En Jeremías 31-34 dice, perdonaré tu maldad y no me recordaré más de tu pecado. Cuando hacemos expiación, cuando hacemos reconciliación con el Eterno, Él no se recuerda más de nuestros pecados y Él, ¿cierto? Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le invito, hermano, que en esta semana que comienza esta paracha 8, ¿cierto? Su significado perdón, de Shemini, ¿cierto? Podamos entender que son nuevos comienzos. El del Eterno quiere que tengamos nuevos comienzos, ¿ya? Así lo entendió Aarón y sus hijos. Muchas gracias por venir, hermano. Gracias y espero que en esta semana podamos, ¿cierto?, ver la gloria, la Shekinah, podamos ver la misericordia, podamos ver el shalom del Eterno. Al inicio de semana, que tengan buena semana. Chau a todos. Y dice su palabra, que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro en sus vidas, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno traiga shalom a nuestras vidas. Bendiciones.